Miren, primero vamos a hablar de la organización de la materia y específicamente de cómo se organiza la materia en los sistemas biológicos y en los sistemas ecológicos. Ese es nuestro primer tema. El segundo tema es la síntesis de proteínas, o sea, cómo el cuerpo fabrica las proteínas. Y el tercer tema es una introducción a la ecología. ¿Algunos de ustedes saben qué significa la palabra complejo? ¿Qué yo quiero decir cuando afirmo que algo es complejo, Keira? Miren, el que yo le pregunte y no hable, le bajo 5 puntos, ¿eh? Entonces vamos, ustedes saben lo que quiere decir complejo. Si no me dicen, yo asumo que ustedes saben lo que significa la palabra complejo, ¿verdad? Alba. Madeline, dime. ¿Qué quiere decir cuando algo es complejo? ¿Cómo fue, profe? Ay, mi madre, tan sordo. ¿Qué significa que algo es complejo? ¿Ustedes han escuchado la palabra complejo? ¿Saben la No, profe. diferencia entre lo simple y lo complejo? Dime, Madeline. Explique usted porque yo nunca había escuchado esa Usted no ha palabra. escuchado la palabra complejo. Ninguno de ustedes la ha escuchado. Complejo no significa difícil. Complicado, ¿verdad? Lo Ajá. contrario de simple. Por ejemplo, tú tienes un blog. Ustedes saben lo que es un blog para fabricar, ¿verdad? Lo han visto. Ninguno de ustedes ha visto un blog. Sí. ¿Y por qué no lo dicen si le estoy preguntando? Pamela, que a ti te están haciendo coquilla, muchacha. Esto, cierra el micrófono. Entonces, un blog por sí solo es algo simple. Una pared, que es un conjunto de blogs, es algo más complejo. ¿Lo entienden ahí? Porque nos vamos a meter en cosas complicadas y tienen que estar claros cuáles son los conceptos que estamos manejando. Se entiende lo que es lo simple y lo que es lo complejo con el ejemplo del blog y la pared. Sí, profe. Entonces, ¿qué ocurre? En el universo, ¿verdad? Nosotros tenemos materia y energía. Y desde que el universo se formó, de acuerdo a la teoría del Big Bang, que es la teoría más aceptada hoy en día, hace 17.000 millones de años, pues entonces el universo pasó de ser algo muy simple, que era un cúmulo de materia, se dice que más pequeño que una moneda de 5 pesos. Ustedes la han visto, ¿verdad? La moneda de 5 pesos. Sí. Sí. Hasta convertirse en lo que es hoy. Toda esa historia del universo lo que revela son niveles crecientes de complejidad. Después del Big Bang, esa fuerza que mantenía unida toda la materia en un solo lugar se dividió en 4. Hay 4 fuerzas básicas en el universo. La fuerza de gravedad, las fuerzas fuertes y las fuerzas débiles, que son las que permiten que las partículas subatómicas, las fuerzas fuertes que permiten que las partículas subatómicas se organicen formando neutrones, protones y electrones, las fuerzas débiles que permiten que
se unan entre sí partículas más grandes, como átomos y moléculas, y la fuerza electromagnética, que es la que permite también que los átomos se combinen entre sí para formar sustancias. ¿Qué pasa? Estas fuerzas, actuando sobre la materia, dieron lugar a la organización de formas cada vez más complejas, desde partículas subatómicas hasta que se formaron los primeros núcleos atómicos, y por eso el primer elemento que apareció es el hidrógeno, que es el elemento más sencillo. El hidrógeno es nada más un núcleo atómico, ¿verdad? Con un protón y un neutrón. Y a partir de entonces del hidrógeno, se fueron formando a través de la fusión nuclear elementos más complejos. ¿Ok? Primero el hidrógeno, después el helio, después el litio, y así se fueron formando. Después de eso, hasta llegar al elemento número 23 en la tabla periódica, que es el hierro. Estos elementos se formaban en el interior, lo más complicado, en el interior de las primeras estrellas que aparecieron. Y esas estrellas entonces, cuando murieron, dieron lugar a una explosión que se llama una supernova. Ustedes habían oído hablar de eso, nunca han visto un documental de Discovery sobre eso, cómo nacen y mueren las estrellas. Nunca habían oído hablar de eso ustedes. Madeline. Héctor, ¿tú habías oído hablar de eso? No. Miren, si ustedes ni prenden la cámara ni hablan, yo lo que entiendo es que se durmieron o que no están ahí, y voy a dejar esto. ¿Oyeron? Y es bastante complicado. Yo prefiero que hablemos de eso ahora y no que ustedes hagan esos ejercicios sin entender lo que están haciendo. De acuerdo. Keira, Widerling, Sí. Johandi, Emma, Wagner, que entró ahora, Alba, ¿están de acuerdo? Sí, pero yo estoy. Entonces se formaron los elementos, se combinaron, se formaron planetas y se formaron moléculas cada vez más complejas, y ahí es que entramos nosotros, ¿ok? Con la complejidad de la materia en primer lugar. Yo les dije que habían partículas subatómicas, ¿verdad? Lo más sencillo. Entonces, un paso más en el nivel de complejidad y aparecen los núcleos atómicos, ¿verdad? Neutrones y protones, lo que les dije del hidrógeno. Alrededor de los núcleos comienzan entonces a girar los electrones y ya aparecen átomos de elementos más complicados, que primero se fabricaban en el núcleo de las estrellas y después cuando las estrellas morían pues se fabricaban los otros, porque esa explosión, esa supernova genera mucha energía. Entonces, después que se forman átomos, los átomos que corresponden a los elementos se combinan entre sí para formar moléculas. Las moléculas corresponden a las sustancias. Usted tiene que un átomo, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno forman una molécula de agua. ¿Ok? Entonces, con la aparición de un elemento muy especial, el cual vamos a tratar cuando nos veamos en ciencia natural en cuarto, si Dios lo permite, el carbono tiene una particularidad por sus características estructurales. Por la estructura del átomo de carbono puede formar moléculas muy complejas
y los átomos de carbono se unen entre sí y forman enlaces dobles y enlaces triples que se llaman enlaces covalentes y enlaces triples, los que tienen 3 enlaces. Entonces, a partir de los de los átomos de carbono se forman las estructuras denominadas orgánicas, que son moléculas muy complicadas que toman formas diferentes y a partir de las cuales se forma la vida. Entonces ustedes ven que cuando la materia llega a un nivel determinado de complejidad, en este caso la aparición de moléculas orgánicas, entonces se prepara el escenario para la aparición de la vida, que es otro nivel aún más alto de complejidad. Entonces, recapitulamos. Complejidad de la materia, ¿verdad? Electrones, protones y neutrones, comenzamos ahí. Átomos, moléculas orgánicas. En las moléculas orgánicas, entonces, aparece la vida. Hay varias teorías sobre la aparición de la vida en la Tierra que después trataremos, porque no nos conciernen ahora, pero vayan leyendo sobre eso, interésense. Se supone que ustedes sean curiosos, los estudiantes, ¿verdad? Entonces, la estructura más sencilla que tiene vida, ¿cómo se llama? Esa ustedes se la saben. Esto. La unidad más pequeña que tiene vida por sí misma, ¿cómo se llama? No sabe ninguno. ¿Cómo fue la pregunta, profe? Nosotros. No, la unidad biológica más pequeña capaz de presentar vida por sí misma. ¿Cómo se llama? Una célula. La célula, exactamente. Entonces, La célula, profe, la célula. ajá, después que lo dijo uno, lo dicen todito. Yo fui que lo dije, por si acaso. Entonces, Que espérate, madre. Las células, ¿verdad? Ya entramos en lo biológico, ¿verdad? Hay células eucarióticas y procarióticas según el material genético de la célula esté organizado o desorganizado. Las células eucarióticas que tienen su material genético organizado en un núcleo son más complejas y son capaces de formar tejidos. Un grupo de células se une y forma entonces un tejido, un grupo de células para una función determinada. Nosotros tenemos básicamente 3 tipos de tejidos en el organismo de los animales. Y esos tejidos se originan en el embrión. El embrión tiene 3 capas. Imagínense un aguacate, ¿verdad? La capa que está por fuera se llama ectodermo. Esa capa da origen al tejido nervioso y a la piel. La capa que está en el medio, que corresponde a la fruta en sí, lo que se come del aguacate, ¿verdad? Se llama mesodermo. Desde el mesodermo se desarrollan lo que se llaman los tejidos mesenquimatosos, que es más o menos sinónimo. El tejido muscular, los tejidos conectivos, el tejido cartilaginoso, óseo, el tejido adiposo y los elementos formes de la sangre. Y finalmente, en el interior, ustedes han visto que cuando usted abre el aguacate hay como una telita alrededor de la semilla. Vamos a decir que esa telita es entonces la parte más interna del embrión, que es el endodermo. Y del endodermo se derivan básicamente 2 tipos de tejidos. Los que cubren los orificios del cuerpo, como el tracto digestivo que comienza en la boca. Ustedes se han dado cuenta que los labios son diferentes de la piel de la cara, ¿verdad? Y que por dentro de la boca esa superficie es húmeda, roja y diferente de la piel de afuera. ¿Se han dado cuenta de eso?
¿O no se han dado cuenta? ¿Nunca se han fijado? Bueno, entonces, a ese recubrimiento Yo me daba cuenta. que ustedes ven en la cavidad bucal, pero que ocurre en todos los órganos huecos, se le llama mucosa. ¿Ok? Y es un epitelio, o sea, un tejido de origen endodérmico. Mientras que en los órganos sólidos, la parte funcional en las glándulas, en el hígado, en las gónadas, también es de origen endodérmico, pero en ese caso se llama parénquima. ¿Ok? Los tejidos se combinan entre sí y forman órganos. En un órgano determinado, pues usted se encuentra los tres tipos de tejidos, porque el órgano tiene que tener una irrigación sanguínea, porque le tiene que llegar sangre, porque así es que se alimenta, ¿verdad? De hecho, cuando no le llega sangre a un tejido, pues se dice que hay un infarto, ¿verdad? El tejido se muere por falta de oxígeno. Entonces, también los órganos tienen una inervación, o sea, tienen nervios que permiten que funcionen y de dónde vienen los impulsos cuando hay dolor, cuando hay cualquier problema. Los órganos entonces a su vez se organizan y forman sistemas. Usted tiene, por ejemplo, el sistema endocrino, donde están todas las glándulas del cuerpo y están coordinadas. Las glándulas son estimuladas desde la hipófisis anterior, que es la parte de la capitana del sistema endocrino, que es la hipófisis pituitaria, ¿verdad? Una glándula que tenemos en el cráneo, que entonces se coordina toda la actividad endocrina. ¿Y qué ocurre? La pituitaria entonces estimula a la hormona tiroidea, por ejemplo, y a las glándulas suprarrenales para que produzcan las hormonas correspondientes a través de un mecanismo de retroalimentación negativa. O sea, cuando se produce la hormona, esa hormona va a circular en la sangre y entonces llega a la hipófisis y sobre las células de la hipófisis ejerce un efecto inhibidor de la producción de los factores estimulantes. Yo estoy grabando esto para que ustedes lo vean después, ¿eh? Entonces, finalmente, todos esos sistemas estructurados forman un organismo, el cuerpo de nosotros, ¿verdad? Entonces, ya ahí vemos cuáles son los niveles de organización biológica. Pero ¿qué ocurre? Los organismos vivimos en contacto con el medio ambiente. Y en ese contacto entre organismo y medio ambiente, pues entonces entramos en el campo de la ecología. Y hay niveles de organización ecológica, que comienzan entonces con los organismos, a lo que llamamos en este caso individuos, cada uno de ustedes. Pero ustedes viven en un hábitat determinado, en un medio ambiente, y ese medio ambiente entonces tiene también otros miembros de la misma, otros organismos similares a ustedes. En este caso entonces hablamos de especie. Se habla de una especie cuando, en el caso de nosotros los mamíferos que nos reproducimos sexualmente, de organismos que son capaces de reproducirse entre sí. Entonces, qué sé yo, en la mara, digamos, en el campo de las maras, pues ahí hay miembros de la especie humana, miembros de la... Oye, Alejandro, ¿y esa bulla qué? Apaga el micrófono.
miembros de la especie humana. Profe, ese es Iván, profe. ¿Quién es ese? Iván. ¿Y qué? ¿De maldad? Entonces tenemos miembros de la especie humana, ¿verdad? Hay gatos y perros, diferentes especies ahí. Pero los miembros de una misma especie le decimos una población. La población de personas, la población de gatos, la población de perros. A los miembros de diferentes especies que están en un mismo lugar, los sumamos y hablamos de una comunidad. ¿Ok? Todos los animales y plantas que viven en un determinado lugar. ¿Eh? Y esa comunidad de seres vivos en interacción con los elementos biológicos y no biológicos del medio ambiente es lo que nosotros llamamos un ecosistema. Entonces, desde el individuo a la especie, a la población, a la comunidad, al ecosistema, vemos los niveles de complejidad creciente que estudia la ecología. Preguntas hasta aquí. No tengo preguntas, ¿no? Entonces, oigan lo que ustedes van a hacer. Voy a grabar esto y se lo voy a poner, para que se lo voy a poner en Classroom para que lo puedan consultar. Ustedes van a entrar a la actividad que yo le puse en Quixis. Van otra vez a escuchar sobre eso. Van a llenar las preguntas que hay ahí, a leer las diapositivas. Y después que hagan eso, van entonces a hacer las actividades del cuadernillo para que también me las suban por Google Classroom. ¿Estamos de acuerdo? Profe, pero el quiz no se quiere abrir. El quiz no tiene la facultad de decidir si abrirse o no. Cuando el quiz no abre es que hay algún problema. Generalmente que ustedes no se han inscrito en Google Classroom. Entonces lo que usted debe de hacer es inscribirse en Google Classroom a través de un email que debió haberle llegado a ustedes cuando yo formé el grupo, porque ya ese grupo tiene desde noviembre, o sea, 8 meses tiene eso. Entonces es hora de que ustedes hayan entrado. Permiso. Dígame. Usted puso una tarea en quiz, entonces a lo primero no me quería abrir, o sea, había un fallo ahí. Y yo entré otra vez y la llené, no sé si le llegó. Yo lo revisaré, pero tengo que darle tiempo a ustedes para que lo llenen. Si tienen cualquier dificultad, me tiran por su grupo, no me tiren individual. Entonces, nada, ya váyanse a comer y trabajen en eso para que podamos terminar las 3 actividades. Ya otra vez nos reunimos el lunes, ¿ok? Ok. Sí. Pues bye bye. Dios, con Dios. Chao, chao. Dios lo bendiga.